Hola, muy buenas noches a todos nuevamente. Pues gracias por estar aquí, gracias por la invitación del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras para presentar este tema, que es el compromiso de ser padres. Nosotros hace muy poquito tiempo hemos terminado el estudio del Evangelio aquí en el canal y hemos estudiado el capítulo 17 y 17, que se refiere al deber que tenemos ante la vida, ante Dios, pero también tenemos compromisos y estos compromisos también son tan importantes y es lo que nosotros también vamos a ver. Entonces nosotros empezaríamos diciendo que la linda y sublime experiencia de ser padres traspasa más allá de la unión de los sexos para la procreación y la convivencia en los dos planos de la vida, pues ante todo un compromiso de amor ante Dios y las leyes divinas que rigen la unión entre todos los seres del universo. Ser padre es organizar el pequeño núcleo que llamamos familia, que es la proyección del universo, donde se asientan los pilares de la conquista plena del espíritu inmortal. Trayendo a la reflexión las palabras del espíritu Emmanuel con la psicografía de Francisco Cándido Javier, él nos dice lo siguiente: asumir compromisos en la paternidad y en la maternidad constituye engrandecimiento del espíritu siempre que el hombre y la mujer comprendan el carácter divino. El espíritu André Luis, en su libro Nuestro Hogar, capítulo 30, titulado La eutanasia, él dice que Dios, el Señor de la vida, nos permite la paternidad o la maternidad en el mundo a fin de que aprendamos a sentir la fraternidad sin mácula, que quiere decir sombra, vicio, lacra, etc. Sigue diciendo, en nuestros hogares terrestres son crisoles de purificación de los sentimientos o templos de unión sublime, camino a la solidaridad universal. Luchamos y padecemos mucho hasta adquirir el verdadero título de hermano. Somos todos una sola familia en la creación bajo la bendición providencial de un Padre único. La sociedad presenta enormes desafíos, es cierto, que frena la conquista de la evolución espiritual. Usando las palabras del hermano Dutra Díaz, que nosotros dentro de unos días en el Congreso Espírita aquí en España lo vamos a escuchar, y ustedes van a poder después escuchar esta conferencia cuando esté cargada en la web de la Federación. Él presentó una conferencia muy interesante, que yo les voy a invitar a escuchar después, voy a poner el link aquí en la del texto, que se titula Tolerancia y la vivencia del Evangelio. Él decía que vivimos en una sociedad que no educa al espíritu, que no se preocupa con el espíritu, que no se preocupa con el corazón. Lo que usted está sintiendo no importa. Y yo nos preguntamos, ¿y eso debido por qué? ¿Qué pasa aquí? Y es debido a que el espíritu que ha venido a convivir con nosotros en la familia para educarse y evolucionar no se le presta la debida atención. Sé que muchos dirán, pero bueno, hay quien sí le presta la atención y sin embargo el resultado no es el que esperan. Más adelante lo vamos a ver también. Tomando ahora las palabras del espíritu Juana de Ángeles en su libro Constelación Familiar, capítulo 29, La familia moderna, ella nos presenta una reflexión interesante de mucha actualidad. Dice ella, teniendo en cuenta los avances de la ciencia y de la tecnología, junto a las continuas revoluciones sociopsicológicas, la familia moderna está en la búsqueda de los parámetros de equilibrio para sobrevivir los fenómenos del caos de la naturaleza moral, que se extiende por todas partes en infructíferas tentativas de extinguirla. Sigue diciendo ella, confundir libertinaje con libertad y agresión con salvación, muchos individuos se convierten en íconos de la infancia y de la juventud a la que no respetan en lo referente a la formación moral, a proponer todo tipo de cuestiones sin tener en cuenta los factores psicológicos del entendimiento y de responsabilidad que hay en ellas, en torno de los comportamientos y las realizaciones. Dominados por la euforia del placer, se vuelven ellos anarquistas, andando por las actitudes virtuosas que consideran que los mandatos morales de equilibrio son herencia del pasado castrador, que preservan el carácter perverso
de los educadores, padres y maestros de los días idos, dando lugar a una sistemática rebeldía de los educandos cada vez que son invitados al deber y al orden. ¿Quién ha vivido en su familia o algunas personas conocidas cuando la juventud se rebota y dice, no, eso es de tu época, eso ya no tiene que ver con nosotros ya vivimos en otros años, con otras visiones diferentes? Es que la educación es atemporal y la moral también lo es. Este excelente texto de Juana es tan actual como lo es el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, en el subtítulo Causas Autores de las Aflicciones, ítem 4. Cuando los espíritus de la codificación ya advertían a los padres diciendo así: ¿cuántos padres son infelices por sus hijos porque no combatieron las malas tendencias en su principio? Por debilidad o indiferencia dejaron que se desarrollaran en ellos los gérmenes del orgullo, del egoísmo y de la torpe vanidad que vuelven insensible al corazón. Después, más tarde, cuando recogen lo que sembraron, se sorprenden y se lamentan de la falta de respeto y la ingratitud de sus hijos. Más adelante sigue diciendo el ítem con este interrogante: ¿y a quién pues debemos responsabilizar de todas estas aflicciones sino a nosotros mismos? Por consiguiente, el hombre es, en un gran número de casos, el artífice de sus propios infortunios. Como podemos observar, los espíritus demuestran la preocupación que tienen por la responsabilidad que les compete a los padres para el progreso de la humanidad, invitándonos a la observación de métodos educacionales con objetivos concretos, diseñando los pasos correctos en la visión ético-moral educacional, adelantándose a los desafíos dolorosos que enfrentarán los padres que hoy viven en la transición planetaria que nosotros estamos viviendo ahora. Por eso Juana, presentando el último capítulo de este libro, Constelación Familiar, en capítulo 30, que se titula Constelación Familiar Eterna, nos quiere invitar al análisis meditado de la felicidad que podemos conquistar manteniendo los objetivos claros de la vida en abundancia. Abundancia que no se refiere a la inmediatez de la vida terrenal, y sí a la vida hermosa y palpitante de la eternidad. Por eso ella nos dice así: la constelación familiar es una experiencia transitoria en el proceso de evolución del ser y por tanto temporaria, dado que aquellos que la componen provienen de diferentes grupos. Todos necesitamos de crecimiento interior y de iluminación. Una vez terminada esta etapa, tienden a volverse perennes en la memoria de sus integrantes. Quiero decir ahí entonces que nuestras vidas milenarias registradas en el cuerpo mental y por ende plasmadas en el perispíritu son siempre allí, perennes, siempre nos acompañarán. Y ella dice diciendo entonces ahora: de ese modo corresponde entonces a los padres la inmensa alegría que nace de la oportunidad de haber recibido en los brazos del afecto a espíritus de variada procedencia, amigos de ayer o adversarios de épocas anteriores, que se reunieron a través de los lazos de sangre para encontrar el rumbo de paz, intentando nuevos comienzos y reparaciones en procesos penosos de expiación o en tareas misioneras de redención. Y aquí entra, pues, lógicamente, todas aquellas equivocaciones que hemos tenido, que además nos impulsan a volver a rectificar, como es pues, la delincuencia, la drogadicción, el aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Dice entonces ella diciendo más adelante: ¿quiénes de los que viven la experiencia de ser padres no han experimentado en algún momento el recuerdo de aquellos días vividos con sus hijos al verlos ahora crecidos, incluso con sus familias constituidas? Juan entonces les responde a estos padres: al observar a esos hijos, ahora adultos, deben agradecer a Dios la aventura de haber cumplido con éxito el compromiso asumido, después de haberse dedicado con abnegación y amor en la edificación de todos,
aunque los resultados no se presenten de acuerdo a como fueron anhelados. Y para esos padres, como dice Juana, que a pesar de la negación, como decíamos al principio, y el amor, los resultados no fueron lo esperado, Juan entonces responde de esta manera. Todos los esfuerzos han de ser hechos por los padres, que no deben medir sacrificios, empeñándose con lucidez mental y emoción afectiva para que los resultados sean positivos. No obstante, no siempre serán conformes a lo esperado, puesto que cada ser tiene sus propias aspiraciones, se vincula a proyectos que mejor los sensibilizan y que sintonizan con los ideales que más llegan a su sensibilidad. Claro, ahí tenemos que saber que cada espíritu trae un bagaje de experiencia y deseo de conquista, y nosotros tenemos que también prestar espacios a eso. Y a través de la ley de reencarnación que nos invita. Por eso en este mundo de estaciones de poder que nosotros estamos viviendo, tenemos que aprovechar este crecimiento espiritual y esta oportunidad. Dice ella que si alguno de ellos no alcanzó el nivel que fue programado, ello no debe ser considerado como un fracaso de educación. Ella se refiere a la educación del hogar o a la educación pública o a la escuela, ¿no? Y sigue diciendo ella, porque la felicidad se presenta en diversas formas de expresión, con características muy especiales, a fin de atender a cada persona dentro de sus aspiraciones. Entonces Juana aquí nos está invitando con esta reflexión a la tranquilidad, a la calma, al consenso emocional para no caer en la autoculpa y sí mirar al frente, sabiendo que no hay nada perdido. Tenemos que vivir experiencias, equivocarnos en muchas ocasiones, volviendo a repetir hasta lograr el aprendizaje correcto. Esa es la forma de la evolución. Y esclarece algo también muy importante para calmar esa ansiedad de élite que muchos padres desean para sus hijos, que no está reñido con la prosperidad. Y ella dice entonces lo siguiente: no en todos los casos, la posición social relevante, dice ella, la proyección artística o cultural, política o religiosa, el poder financiero o el patrimonio acumulado son motivos de felicidad para la mayoría de los individuos. Algunos anhelan ese tipo de realizaciones porque están más interesados en presentarse como triunfadores, aunque estén crucificados por crueles dolores o experimenten sufrimientos silenciosos que nadie percibe. Otros se conforman con las pequeñas alegrías que surgen de las cosas simples y modestas, experimentando placeres y autorrealizaciones que muchos desconocen. Muchos otros ambicionan el poder, bajo cualquier forma que se presente, y luchan para conquistar títulos universitarios, disputan posiciones políticas y sociales, pretenden sobresalir en la ciencia, en la tecnología, en el arte, en la religión, dominados por la voluptuosidad de la adquisición de la fortuna que supone les proveerá la felicidad. Será entonces que las posiciones relevantes antes mencionadas, que tanto se desean, proveerá la felicidad? No. Estas son vías para conducir nuestra vida a un buen puerto en busca de la felicidad cuando sabemos compartir éxito. No es nuevo para nosotros por la doctrina espírita, que es dando que recibimos, o sea, a través de la caridad. Y hacemos entonces un paréntesis y recordando a nuestra querida María Domingo Soler, en el periódico La Luz del Porvenir que ella dirigía, escribió el día 18 de septiembre del año 1890 un artículo muy interesante, precioso, titulado La caridad bien entendida. Se trata de que había fallecido en Birmingham uno de los hombres más ricos de Inglaterra, muy conocido y querido por el noble uso que ha hecho de su fortuna. Se llamaba Josiah Mason. Las primeras ocupaciones de este millonario filántropo no era ciertamente para prever el papel que estaba llamado a presentar y el rango que debía de alcanzar en la sociedad. Huérfano a la edad de 12 años, sin recursos y sin instrucción, Josiah Mason recorría las calles de Kidderminster,
su ciudad natal, vendiendo pasteles a los transeúntes. Después de haber practicado sucesivamente los oficios de panadero, zapatero, carpintero y herrero, se dirigió a Birmingham, aprendió a fabricar juguetes de metal, se estableció por su cuenta y asociándose a Harrison, el primer industrial que fabricó la pluma de acero en Inglaterra, descubrió con él la manera de producir las plumas mecánicamente. A partir de ese momento, su fortuna estaba asegurada y la ciudad de Birmingham, dotada de una industria nueva que desde entonces ha tomado un desarrollo extraordinario. Dominado entonces por una enorme ambición, la de hacer el bien, fíjese eso ahora, Joseph Masson no se contentó con los enormes beneficios que le aseguró su ensayo. Explotó un sinnúmero de invenciones, las cedió por sumas fabulosas y habiendo reforzado su fortuna con muchísimos millones, cambió de rumbo y se ocupó en dar destino a su riqueza en favor de sus semejantes. Fundó entonces en Inglaterra una porción de institutos de caridad. Birmingham, su ciudad adoptiva, le debe un orfelinato en donde se albergan 500 niños que le costó 8 millones de francos. De aquella época sería muchísimo dinero. Y un colegio de ciencias que fue inaugurado el pasado año, se refiere al año que fue escrito este artículo, en 1890, y que representa un capital poco más o menos igual. Como vemos, Joseph Masson aspiró y conquistó éxitos en su vida, pero supo orientarlo para la mejor y única conquista que realmente lo haría grande para siempre, aspirando a los felices que nos esperan a todos. Fue un espíritu realmente que ya despertó para la realidad espiritual. Volviendo al capítulo que estábamos mirando de Juana, ella nos dice entonces que cada espíritu posee su propia visión en torno a la autorrealización. El artículo que hemos presentado de Amalia es un ejemplo de autorrealización. Vimos cómo él, siendo huérfano, desafió, se superó, llegó a lo que muchos desean, que es ser millonario, pero tuvo la sensatez de terminar sus días en la tierra en una labor digna para la verdadera felicidad. Ahí están las conquistas de las diferentes formas de ser feliz. Juana también nos dice lo siguiente: existen aquellos que se dejan arrastrar por la indolencia, la inutilidad, el desvarío, el crimen, sintonizando con entidades perversas que se complacen en afligir y amargar mediante diversos y complejos procesos obsesivos que nosotros que somos espíritas ya sabemos cuáles son, muy dolorosos. Le corresponde a los padres, dice ella, consciente de sus responsabilidades, la tarea de ser receptivos con los hijos, que lo busquen en la situación en que se encuentren, dándoles la oportunidad de la renovación y el entusiasmo, enseñándoles sin imponer. Eso es interesante e importante y no se puede olvidar. Dice ella, todo aquello que pueda contribuir para que aquellos que perdieron el rumbo vuelvan a encontrarlo a fin de que prosigan los éxitos. Los padres jamás deben sufrir y considerarse fracasados por los hijos que no alcanzaron las metas que celos y devoción habían fijado. Por muy grande que sea el amor hacia alguien, dice Juana, nadie puede impedirle vivir sus propias experiencias, atravesar los caminos que le proporcionarán sabiduría y madurez para realizar sus propias actividades que le corresponden, porque si lo hiciera, lo condenarían a la inoperancia y a la inutilidad. La conciencia del deber, rectamente cumplido, ofrece a los padres el discernimiento para que comprendan los éxitos o los fracasos de algunos de los hijos que le fueron confiados por la divinidad. Juan esclarece un poco más e incluso nos sustenta con palabras de ánimo ante esta situación, y nos dice ella: transferir para sí la responsabilidad por el acontecimiento desdichado es inmadurez emocional y debilidad espiritual. Sufrir porque ellos no alcanzaron los elevados niveles de las situaciones
privilegiadas de la tierra significa alimentar culpa, con la idea inconsciente de que no hicieron todo cuanto debían. Nadie es capaz de tomar los propios límites y la vida está hecha de gran cantidad de ellos que son vencidos poco a poco a través de las diferentes reencarnaciones. De la misma forma, no se puede modificar el comportamiento de un espíritu rebelde, que viene en la condición de hijo, aunque disfrute de los recursos del amor y de una saludable educación, sí procede de innumerables existencias viciosas, comprometidas con el error, con el crimen, con la desolación. El patrimonio de amor y de ternura que ahora se le ofrece queda adormecido y resurgirá como semilla oportunamente en otra existencia para alimentar su esperanza, estimularlo al avance y darle valor ante las dificultades. No hay nada perdido realmente en el aprendizaje y el amor, eso nosotros lo sabemos. Por eso tomo entonces ahora las palabras de Manuel Filomeno de Miranda, en un libro muy interesante que se titula Senderos de Liberación, capítulo 1, que tiene como título Medicina Holística, que esclarece lo siguiente. La transitoriedad de una existencia corporal, como su brevedad en el tiempo, son insuficientes para el proceso de mejoramiento de belleza, de felicidad a que estamos destinados. La reencarnación es, por tanto, un proceso interminable de crecimiento ético-espiritual, posibilitando la adquisición de valores más importantes en la conquista de la vida. Por eso, con mucho acierto, Juana dice, nada se pierde en la naturaleza, especialmente en lo que respecta a las inversiones del amor. Por eso, como bien dice Manuel Filomeno de Miranda, necesitamos muchas reencarnaciones. No es posible en una, ni dos, ni tres reencarnaciones poder asimilar todo aquello de aprendizaje y superar las dificultades. Y concluye con el capítulo diciendo, los padres tienen el deber de estar vigilantes en todas las épocas con relación a los hijos, incluso cuando estos se hacen adultos, puesto que siguen siendo acreedores del cariño y el aprendizaje que reciben de los mayores, que ya vencieron las etapas que ahora les toca transitar. Como podemos ver, el texto que hemos analizado de Juana de Ángeles es profundo e invita a muchas reflexiones para no fracasar en la misión de ser padre. Y cuando una madre no consiguió sus aspiraciones de vida y quiere trasladar para su hija posiciones ventajosas sin darse cuenta que está tergiversando, a pesar de su deseo, la responsabilidad o su responsabilidad con objetivos ficticios, y al desencarnar se da cuenta que se equivocó. Ella ya está en el mundo espiritual. ¿Cómo es su vida entonces? Es dolorosa. Quiere entonces reparar de cualquier manera esa situación. Manuel Filomeno de Miranda, ante esta situación que estoy presentando, un ejemplo muy ilustrativo al respecto en el libro Amanecer de una nueva era, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, que también lo vamos a escuchar en el Congreso. En el capítulo 4, que se titula Actividades bendecidas. Antes de nosotros mostrar el ejemplo, yo voy a incluir aquí algunos detalles importantes, por lo menos me lo pareció muy importante, que Manuel Filomeno de Miranda describe. Ya verán ahora por qué lo digo así. Este capítulo comienza narrando que él formaba parte de un equipo junto con el doctor Becerra de Meneses, Eurípides Bartanulfo y otros espíritus, cuando se acercaron a una noble institución espírita en la tierra, en un rincón del interior del estado de Bahía, un pequeño pueblo habitado por personas simples y fraternas, que practicaban la creencia religiosa vigente con respeto y elevación espiritual. Aquella era siempre una hora de recogimiento cuando se evocaba a la Madre Santísima de Jesús. Los recuerdos le invadieron su ser y el sentimiento de gratitud que lo llenó de fuerza cuando él recordaba y se dedicaba exclusivamente al servicio del Señor cuando estuvo encarnado. Visitando entonces la institución, recorriendo sus diferentes departamentos, etcétera, etcétera,
se colocó en una salita aparte para prepararse por 2 horas para el acontecimiento de alta relevancia, ya que él consideraba no estar en condiciones exigibles. Fíjense qué interesante, ¿no? Vamos a ver cómo se preparó realmente Manuel Fernando de Miranda. ¿Qué hizo? Él ha dicho que ha estado 2 horas concentrándose, estando en una situación ambiental para él estar preparado. Y él lo detalla de esta manera, enseñándonos cómo tenemos que hacer los espíritus encarnados, dedicados a las labores mediúnicas. Él empieza diciendo así: evoqué entonces la utilidad del control mental y de las reflexiones en torno de las ideas edificantes, evitando el cultivo del pensamiento, del pesimismo, de la queja, de la reclamación, del mal humor. Mediante ese comportamiento elevado, el espíritu encarnado se libera del capullo de la infelicidad en que se encarcela, desarrollando la habilidad de volar, psíquicamente rumbo a las regiones felices que a todos nos aguarda oportunamente. ¿Ven por qué he puesto esta primera parte de introducción? Porque realmente yo no considero a un Manuel Filomeno de Miranda con pesimismo, trabajando con el doctor Becerra de Meneses, ni con reclamos, ni con mal humor. Sin embargo, esto que está presentando para nosotros es para que nosotros entendamos cuál es el mecanismo. Y entonces dice así, que en esas 2 horas también recordó las labores mediúnicas de su última existencia y la alegría de constatar ahora cómo los benefactores espirituales trabajan, sin que los seres humanos tengan conocimiento de eso. Alejados de cualquier deseo de recibir gratitud, cumplen sus funciones ininterrumpidamente por el bien del prójimo y por el progreso moral de la sociedad. Y puntualiza Manuel Fernando de Miranda: cuando sea mejor entendida esa asistencia espiritual, el intercambio consciente de las energías de los habitantes de los dos ámbitos de la vida, muchos males serán invitados por los caminantes de la garmaza celular. Ahora vamos a presentar un ejemplo. Y es así. A él le llamó la atención en esa reunión, cuando ya comenzó, una joven portadora de una gran belleza física, que emanaba una energía oscura de naturaleza pestífera, que fluía de su pensamiento atormentado y de los vicios a que se entregaba. Becerra se aproximó a ella e invitó al resto del equipo que observaran cuidadosamente a la joven. Se trataba de este joven que era un acompañante de caballero solitario, que vivía del comercio del sexo sin responsabilidad. Dependiente de un explotador profesional que la consumía, ella se entregaba en busca de cariño en terrible soledad que padecía, y de esta convivencia había quedado embarazada. Vamos a ver cómo esta joven llega a un centro espírita. Y como nadie se encuentra sola, expuesto al abandono, su guía espiritual, que se esforzaba por ayudarla de la mejor manera, en el momento que ella pasaba con su automóvil, que lo hacía diariamente rumbo a su local de trabajo, le inspiró mirar hacia el edificio que le intrigó con el nombre de Sociedad Espírita Amor y Caridad, para buscar ayuda, haciéndole cambiar el rumbo que llevaba de la actividad de esa noche. Nunca había prestado atención a ese lugar, a pesar de estar pasando constantemente por él, pero en la angustia en que ella se encontraba, decidió buscar información, entrando y siendo invitada a escuchar los comentarios de esa noche y conseguir orientación espiritual. Se sintió muy bien, claro que se sintió bien. Está en un lugar amparado por la espiritualidad superior, y ahí, ¿quién no se siente bien? Ella fue ligada entonces de esas tensiones que tenía y comenzó a evocar su pasado, algo que siempre evitaba, ya que los recuerdos siempre le causaban sufrimientos. Y recuerda entonces a su madre, que le había iniciado en esa existencia frívola desde la primera infancia, transfiriéndole a su vida los conflictos y las aspiraciones que ella alimentaba, y preparándola para los desfiles de la ilusión. Esta niña, su mamá le llamaba muñequita humana, siendo presentada como modelo infantil en todas partes y más tarde en los
perversos programas de televisión que competían por glorias y premios, fama y dinero, hasta que llegó a ser conocida y disputada por las revistas de numeraciones, que aquí en España llamamos Prensa del Corazón, no sé en otros países, y las revistas de sexo aumentado, que todo el mundo sabe lo que es, no tengo que explicar más. A los 16 años ya había aprendido el arte de la simulación y las más perfeccionadas técnicas de explotación, obteniendo con la ayuda de su madre, siempre hábil y ambiciosa, valores que la promovían en la sociedad, pero que no armonizaban sus sentimientos siempre expuestos ni llenaban su vacío existencial. Al desencarnar la pobre madre, quedando sola y considerarse huérfana de padre, porque aunque el padre estaba aquí, es como si lo estuviera, aunque estaba vivo, se sentía prisionera de las fantasías mundanas sin la madurez psicológica necesaria para conquistar una existencia feliz. Comprendiendo entonces que el lujo y el exhibicionismo no le otorgaba la plenitud, comenzó a desarrollar un gran resentimiento contra su madre, que la había empujado hacia las experiencias destructivas y engalanadas con oro. Pasó entonces ella a envidiar a las muchachas simples y trabajadoras, estudiosas y esforzadas, que anhelaban la construcción de un mundo mejor a través de la familia amorosa, mientras que también era envidiada por una inmensa legión de jovencitas soñadoras que ignoraban el precio vil de la fama y la corrupción moral. Se encontraba ante un terrible dilema. Estaba allí en el centro espírita buscando el socorro. En un principio acarició la idea de la maternidad, esperando que el proxeneta asumiría su papel de padre, pero fue rechazada y despreciada totalmente, proponiéndole el aborto, quedando ella perpleja ante el choque sufrido. Manuel I de Miranda escuchó entonces la explicación que los espíritus allí presentes estaban haciendo y le informaron que el espíritu cuya reencarnación se estaba procesando era la propia madre que espera eso. Cuando esa madre despertó en el mundo espiritual, había sido invadida por la angustia al acompañar a su hija por los sombríos caminos de la destrucción moral, y al darse cuenta de su responsabilidad, se sintió despreciable. El arrepentimiento y la culpa se transformaron tan crueles en ese padecimiento íntimo que alimentaban a la joven expuesta y abandonada. Al mismo tiempo, se enfrentaba con un vergonzoso enemigo desencarnado que se vinculaba a la joven, robándole las energías vitales que le consumían, llevándola muchas veces a la fatiga, a la extenuación, a la pérdida del sentido existencial. Entonces, ante la presión del explotador que se negaba a la paternidad, la joven podía captar las vibraciones de la madre por el perdón y por la oportunidad reparadora. Y ella, el espíritu de la madre, aceptaba entonces emocionalmente la sugerencia criminal del aborto. Fíjense hasta dónde es la culpa, que la propia madre aceptó gratitud que practicaran el aborto para ella por la culpabilidad tan grande que ella sentía. Este ejemplo muestra realmente el dolor y los equívocos ante la responsabilidad de los padres. Por eso el Espíritu Emmanuel, tomando ahora de su libro El Pan Nuestro, el mensaje 78, que se titula Según la carne, haciendo una reflexión sobre las palabras de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 13, nos dice: si vivieres según la carne, moriréis. Y tomamos de entonces este mensaje de Emmanuel dos ideas que vamos a desarrollar aquí. Dice él: desdichado el hombre que respira y actúa según la carne. Los conflictos de la posesión le atormentan el corazón por tiempo indeterminado con el mismo calor de la vida salvaje. Pero ay de él, porque la hora renovadora sonará siempre. Si hizo cuestión de aumentar apetitos y placeres por la absoluta integración con el gran inferior de la vida, ¿qué podrás esperar del fin del cuerpo, sino sepulcro, sombra e imposibilidad dentro de la noche cruel que le ha pasado a esa madre, ¿no? Y para ir concluyendo entonces esta presentación,
meditación y recordar un poco el momento. Voy a tomar también, viendo la línea del libro Amanecer de una nueva era de Manuel Filomeno de Miranda. Él nos hace una alerta en el capítulo 3 diciendo lo siguiente. En este grave periodo de transición planetaria hacia un mundo de regeneración se estrecha el cerco del sufrimiento sobre las criaturas humanas y los espíritus que persisten en el mal perciben que no podrán continuar con las hazañas funestas a que se entregan. Enfurecidos rebeldes agreden con mayor ferocidad a aquellos que se enredan en sus ardides, que quiere decir astucia, maña, etc., como si esperasen burlar los planos divinos. Por tanto, en estos momentos difíciles es necesario más que nunca redoblar la. Y para terminar, y dejar un mensaje edificante, traemos del libro Minutos de Sabiduría de Carlos Torres Pastorino la siguiente invitación. Eres madre y recibiste de Dios una hermosa flor para cultivar el jardín de la tierra. Mantén la comunicación de tu mente con el Padre Celestial que te asistirá en todas tus luchas. Mira a tu hijo con amor. Piensa en las mujeres que no han podido engendrar un hijo en sus entrañas. Piensa en tantos niños que no encontraron a nadie que les brindase el amor de una mamá. Ten paciencia con tu hijo. Y hasta aquí, mis queridos amigos, muchas gracias por la atención y agradecido de esta invitación.